Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor, esperando que los pastores y todos los hermanos se encuentren muy bien. Mi familia y yo lo encontramos bien gracias al Señor. Hermano, quiero compartirles un salmo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envió Jehová bendición y vida eterna. Hermano, me despido deseando que pronto los volvamos a encontrar en el amor del Señor, y hasta pronto. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Qué bueno es estar juntos. Siempre decimos esto, aunque sea a través de la pantalla, a través de estas comunicaciones virtuales, que tenemos el privilegio de estar juntos, de mirarnos, de escucharnos y de sentir el amor fraternal que tenemos en Cristo Jesús. Así que es un placer estar con ustedes hoy día para compartir algunas reflexiones en un mundo difícil, en un planeta que está en situaciones críticas. Y hemos dicho antes que nosotros estamos aquí, pero que somos una sociedad, un pueblo, dentro de otro pueblo, dentro de otra sociedad. Estamos aquí nosotros, constituimos la iglesia y somos una sociedad que tiene todo un gobierno, unas leyes, valores, maneras de ver la vida al ser humano completamente distinta de lo que tiene la sociedad. Nosotros dijimos que somos santos, que estamos apartados del mundo, y citábamos Colosenses 2:20, que dice que nosotros hemos sido rescatados de los principios que rigen este mundo, de los principios espirituales que rigen este mundo. Nosotros hemos sido tomados y puestos aparte de estos principios porque no somos del mundo. Jesús, y podríamos leer en Juan 17, él dice en 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. La iglesia, estos discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo físicamente, estamos insertos en todo el quehacer del mundo, sino que los guardes del mal, los guardes no de que le ocurran cosas malas, que también el Señor nos guarda, pero que nos guardes del sistema, que nos guardes de esa cosmovisión, de esa situación valórica del mundo. De eso el Señor pide al Padre que nos guarde. Santifícalos, es decir, apártalos, tenlos distintos a lo del mundo en tu verdad. Tu palabra es verdad. De tal manera que nosotros, Jesús nos está enseñando, y los apóstoles también nos están enseñando, ¿cierto?, que nosotros somos distintos, que estamos aparte del mundo. Porque el mundo está gobernado por Satanás. Hay un gobierno diabólico. Hay un gobernador de este sistema, y que ese es Satanás. A veces no tenemos tan claro esto, y por eso que no consideramos este ser santos, este ser aparte, como
una bendición tan fuerte, una necesidad tan fuerte, un ordenamiento incluso del Señor para que nosotros estemos aparte. Pero ciertamente, si bien la Tierra, el planeta, es de Dios, pertenece al Señor, el sistema, la manera de vivir de los hombres, está gobernado por el diablo. Hace mucho tiempo me llamó la atención algunos versículos del Salmo 139 y que decían, que hablaba de la resistencia, incluso del odio, que el salmista se preguntaba: ¿no tengo yo que odiar a tus enemigos? En el 139:21 dice: oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. El salmista expresa de esta forma un fuerte sentimiento de rechazo a lo que es enemigo de Dios. Odiar algo no necesariamente quiere decir que yo hago algo para perjudicar a aquel, sino que expresa fundamentalmente una resistencia, un rechazo a aquello que es enemigo de Dios. Así es una fuerte razón, ¿no es cierto?, para que nosotros queramos apartarnos del mundo, porque si este sistema, esta cosmovisión que tiene a Satanás detrás, es enemiga de Dios, yo soy amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios y quiero resistir también a todo lo que se le oponga a Él. Una segunda razón para resistir y rechazar este sistema, esta cosmovisión del mundo, es porque es destructivo para el ser humano. A la larga o a la corta, destruye al ser humano, destruye incluso a la naturaleza. Así que todo este sistema termina, como digo, a corto plazo o a mediano plazo, siempre, aunque presente una pantalla, aunque presente una tapa de la revista, por decir así, que las cosas van a resultar, que las cosas son buenas para el ser humano, a la corta o a la larga se puede notar que hay perjuicio para el ser humano. ¿Cuántas manifestaciones ideológicas en el mundo han hablado de algo bueno para el ser humano? Sistemas políticos que han dicho que son buenas para el ser humano, después de años, incluso a veces décadas y generaciones, se puede obtener, se pueden mirar los resultados que han sido perjudiciales para el ser humano, tremendamente perjudiciales. Así que por eso nosotros ponemos el grito en el cielo, por decir así, cuando vemos que hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, están con un pie en un reino, por decir así, en el reino del Señor, en las cosas de la iglesia, y con otro pie en las cosas del mundo, en el sistema del mundo. Esto trae tremendos problemas, ¿no es cierto? Vemos familias cristianas que han confesado al Señor en que alguno de los miembros está con un pie en un lado, con un pie en el otro, y trae perjuicio a la familia, trae desorden a la familia, trae caos a la familia. Y terminan esta concepción de elementos del mundo, como si estos elementos del mundo traerlos al interior de la iglesia en un cierto sentido como de modernizar los valores de la iglesia, incorporar, digamos, las cosas nuevas que piensa el mundo con respecto al éxito, con respecto a
a la relación esposo-esposa con respecto a la exaltación de la mujer en un mal sentido, en el sentido del feminismo, que el feminismo promueve, eh, respecto de concebir la homosexualidad como algo que puede ser no tan malo, etc. Ir incorporando valores del mundo a la iglesia como si fueran estos inocentes. Pero la verdad es que vemos que estos sistemas valóricos, estos conceptos valóricos terminan perjudicando al ser humano. Y hay hermanos que no lo entienden así y están entonces como en un lado y en otro y trayendo perjuicios a sí mismos y también a sus familias. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay hermanos en Cristo que se han metido en muchísimos líos, digamos, económicos. ¿Por qué? Porque han deseado, querido entrar en el sistema económico, valórico del mundo y queriendo tener más cosas. Y esto les ha traído tremendos perjuicios económicos para ellos, para sus familias, deudas tremendas que son difíciles de pagar y que traen muchas penurias. Otros también hemos dicho que dándose cuenta del imperio, de este sistema, de esta cosmovisión injusta y tan perjudicial para el ser humano, otros hermanos en Cristo, quieren hacer algo para transformar este mundo, instalando en las estructuras que gobiernan este mundo el reino de Dios. Pero esto hemos dicho que esto es imposible, porque no se puede establecer por decreto el reino de Dios. El reino de Dios se establece, necesita corazones regenerados, necesita de la obra del Espíritu Santo para poder instalarse, de tal manera que no se puede instalar por decreto. Así pasó con el emperador, dijimos, ¿no es cierto?, con Constantino, que dándose cuenta que el cristianismo, yo no sé si se convirtió o no, pero sí se dio cuenta de que el cristianismo era la verdad y quiso instalarla en el imperio, pero trajo perjuicio porque no se podía instalar por decreto el reino de Dios, sino porque se necesita corazones regenerados, corazones que sean receptores de la obra del Espíritu Santo para experimentar el cambio profundo. Aunque se legislara incluso, aunque pudiéramos tener las mejores leyes perfectas, sería imposible cambiar la sociedad, porque tendríamos que considerar y estar de acuerdo con lo que Pablo decía: el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, aunque lo conozco, aunque estoy de acuerdo, pero el bien que quiero hacer no puedo hacerlo, me doy cuenta de esa ley, decía Pablo, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo conocer y saber y entender y estar de acuerdo con una ley, necesito un corazón regenerado para proceder a actuar como se dice. Y eso necesita una conversión, necesita la obra del Espíritu. De tal manera que no se puede transformar el mundo queriendo ir a instalar las leyes de Dios. Se necesita transformar el mundo llamando a cada ser humano para que se convierta al Señor. Y esa es misión de la Iglesia. Ahora, por causa de este gobierno de Satanás, detrás de todo este sistema en el mundo, en la sociedad, esta sociedad nos damos cuenta que avanza a un mayor caos. A través de los siglos nos podemos dar cuenta que el caos, la destrucción, es más profundo. Hay cada vez más injusticia, más hambre, más guerra,
más deterioro del ser humano. Llega a dar pena cómo seres humanos pueden llegar a tener tal deterioro en sus vidas. Deterioros morales, deterioros físicos, deterioros existenciales. Y entonces esta sociedad, este mundo va hacia más caos, más destrucción. Hay una situación crítica que podemos darnos cuenta, y es parte de lo que quiero compartirles hoy día, animar de alguna manera. Hay una situación crítica aquí en Chile y también en el mundo. En Estados Unidos, gran país, ¿no es cierto? Incluso se teme de una guerra civil, que haya una guerra civil. Hay pastores y líderes que están advirtiendo que de no mediar una intervención muy importante de Dios en ese país, y la iglesia tiene que rogar por aquello, entonces se pueden venir días tremendamente difíciles para los Estados Unidos. Siempre se dijo y decían los norteamericanos que era imposible que desde afuera esa nación fuera destruida, fuera perjudicada, pero es desde adentro donde puede venir el mal, el caos. De tal manera que los Estados Unidos incluso, con toda la trayectoria, con todo el background, por toda la historia de sus estructuras judío-cristianas, hoy han avanzado por olvidarse de Dios hacia un caos, hacia una destrucción, una autodestrucción. Es posible aquello de no mediar una intervención de Dios, y los norteamericanos y la iglesia en general están clamando porque así sea, que haya una intervención de Dios para que ese pueblo prevalezca, permanezca. En Chile también nosotros tenemos una situación de inestabilidad, pero tremenda. El sistema político, por ejemplo, está lleno de odiosidad. Hay un cuestionamiento a todas las instituciones. Hay una sensación de dificultad. Tenemos una sensación de dificultad para confiar en las instituciones. ¿En quién se puede confiar? Ya las instituciones nos han mostrado en Chile tantas facetas de mal comportamiento, que en general la gente, y también nosotros, digamos, los cristianos, decimos, pero ¿se puede confiar en esta institución, en esta otra, en los poderes legislativos, en el judicial, cuando hemos visto tantas malas pasadas, por decir así, de hombres en aquellas instituciones? Entonces es difícil. Hay una situación entonces difícil respecto de las instituciones en Chile, del sistema en Chile. Y para qué decir lo que se viene con respecto al plebiscito. Me interesa que nosotros estemos orando por esta situación en Chile. Esta situación del plebiscito está escalando y puede traer perjuicios tremendos, no solo por el plebiscito, sino por los resultados. Cualquiera sea el resultado, aparentemente, el estallido social o el movimiento social violento, agresivo, perjudicial para el país está en la puerta, está a la vuelta de la esquina. De tal manera que nosotros tenemos una inestabilidad en ese sentido, una inestabilidad política, una inestabilidad de las situaciones, una inestabilidad que está dada por una tremenda odiosidad entre los actores que están gobernando, que están en las esferas, en las altas esferas en este país. La situación de la pandemia aquí en Chile, como también en el mundo, produce también una tremenda inestabilidad. Produce incertidumbre y temor.
Yo que volví a trabajar hace un mes o más al hospital, me doy cuenta que hay cansancio, que ha habido como una situación, pero muy fuerte en el personal de la salud. Y muchos han sido perjudicados porque esto de la pandemia atemoriza. Muchos quieren alivianar la situación, pero no es una situación liviana. Dios quiera que vayamos saliendo de esto de alguna manera, pero produce una incertidumbre porque esta pandemia impide la vida normal. Hoy día consideramos normales eh, situaciones que hace un año atrás no eran normales, no eran casi inconcebibles. Pero que los ancianos, por ejemplo, lleven meses y meses confinados a sus casas sin salir a caminar. Ahora se puede salir a caminar un poco, pero es increíble la incertidumbre, el temor que esto ha traído y que impide una vida relativamente normal. La economía aquí en Chile también está tan deteriorada que trae también un tremendo grado de incertidumbre y que puede ir hacia mayor caos, mayor lucha entre las personas aquí en Chile. Ciertamente el Señor nos va a guardar a nosotros, pero es un hecho objetivo que la cosa económica trae incertidumbre, trae dolor a las familias chilenas y también pueden ser necesario que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. El medio ambiente que se deteriora en Chile, pero también en la Tierra, produce incertidumbre. ¿Será capaz el planeta de contener al ser humano y atender y ser capaz, digamos, de atender a todas las necesidades? Yo creo que sí, que Dios creó un planeta para sustentar a mucho más incluso de la población que tenemos, pero por causa de la injusticia, por causa del sistema, entonces se ve que esto no ha sido así y hay mucha hambre y se teme porque el medio, los perjuicios que el sistema ha traído sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, que hacen que sea incapaz de soportar y de dar bienestar en ese sentido a todos los hombres. Traté de escribir un panorama así en general, que nos puede traer desánimo. Pero Jesús nos decía que nosotros estamos aquí en medio de esta situación. Y como leíamos al principio, Él ora al Padre para que nos guarde en su verdad, para que nosotros seamos guardados del sistema, del mal. Estamos aquí, Él sabe que estamos aquí, en una situación difícil, y Él ha pedido al Padre que nos guarde del sistema valórico de la cosmovisión. Pero Él sabe que estamos aquí. Muchos tienen la esperanza de que esto pase, dicen que vendrán tiempos mejores. Se hacen mucha poesía, se hacen canciones, incluso se hacen promesas que cuando todo esto pase, entonces vamos a estar mejor y lo que no nos habíamos dado cuenta de las distancias que habíamos tenido, dicen, entre nosotros, hemos aprendido que tenemos que valorar la amistad, que tenemos que valorar la familia y vamos a mejorar la situación después de esta crisis. Pero está profetizado que parece que no va a ser así, sino que en vez de mejorar, el mal se va a agudizar en el mundo. Es una tremenda pena, pero así será, porque es necesario que así sea. Está profetizado por Jesús y por los apóstoles. Con esto y con los efectos que toda esta inestabilidad, esta situación crítica trae, hay mucha gente que está sufriendo en su alma, en su corazón, en su psiquis,
y también hermanos nuestros que están sufriendo, que han sentido el impacto en sus corazones de esta situación tan crítica. No han estado ajenos. Y este no es un problema de fe, no es un problema de decaimiento de la fe necesariamente, ni de acaso creemos o no en el poder de Dios, pero el impacto de la crisis en muchos aspectos ha traído perjuicio en sus almas. Se trata de lo que podemos llamar la fatiga del alma. Fatiga del alma, que es un cansancio, un agobio, un agotamiento, un desaliento. Y tal vez entonces, ¿por qué se produce esto aún en nuestros hermanos, en algunos hermanos, que tal vez puede ser tú? ¿Por qué se produce? Tal vez porque estas circunstancias han sido duras, han sido críticas, te han golpeado fuerte, te han afectado, ya sea personalmente o porque esta sensación de incertidumbre, de limitación, de desazón, ha golpeado tu corazón fuertemente, el corazón de algún hermano, de alguna hermana. Quizás porque todas las cosas, todos los planes, todas las cosas, tú ves que no resultan y todo está tan difícil. ¿Cómo seguir hacia adelante? Trae desazón, trae fatiga, cansancio al alma. O tal vez todas aquellas cosas, especialmente los jóvenes o los más jóvenes, todos aquellos sueños que se ven difíciles de cumplir, difíciles que se hagan realidad, ya sea para ti o para los que tú amas o los que nosotros amamos. Esto es como, yendo al plano físico, en esta situación descrita en Marcos 6, que incluso se ha mencionado, algunos lo han mencionado, y Sandrita oró pensando en esta situación de Marcos 6, cuando dice que los discípulos estaban en la barca y ellos estaban luchando contra la tormenta. Y ellos estaban fatigados. Jesús los vio que estaban fatigados físicamente porque luchaban contra la tormenta y el barco se movía y al final Cristo avanza caminando hacia ellos y para animarlos. Pero eso es en el plano físico, en esa situación, y también temían, por supuesto, en medio de la tormenta. Pero aquí hablamos de un impacto, de una tormenta que acosa nuestros corazones, que acosa nuestra alma, nuestra psiquis. Y entonces se producen algunos efectos, y quiero nombrar algunos. Por ejemplo, que cambias tu manera de pensar, tu percepción de las cosas cambia. Hay un entendimiento de la realidad que se complica. Encuentro que, y veo que la realidad empiezo a sentir, a tener un impacto en nuestro corazón, que parece que la realidad me agrede. Parece que la realidad no me facilita las cosas. Empiezo a tener una percepción de que la realidad como que se vuelve en contra mío. Empiezo a ver una situación demasiado perjudicial, que las cosas, parece que todo se confabula de alguna manera, o un día una cosa, un día otra cosa, pero las cosas, eso cambia esa manera de pensar. Cambia la manera de hablar en consecuencia. Entonces ese hablar se habla más negativamente. Y hay un cierto pesimismo en el vocabulario incluso. No, las cosas no, antes se podía hacer ahora, pero ahora no se puede, no va a resultar. El vocabulario lentamente empieza como a ser más pesimista. No estoy hablando que le pase a todos, estoy hablando que puede pasar, y yo personalmente lo he escuchado, lo he visto, que es así. Por eso quería traer esto para todos nosotros. Así que la manera de pensar, la manera de percibir la realidad, y tenemos entonces una manera de hablar, y finalmente con esto tenemos un cambio en la manera de actuar, de tal manera que se pierde la iniciativa, porque no hay una perspectiva de logro, sino de mantención.
y me quedo de alguna forma estático. Es posible que uno se quede estático, permaneciendo solamente, sin perspectiva, como decía, de logro. Y también, finalmente, hay un cambio en la manera de creer. No que ya no creamos en el Señor, ni mucho menos, sino que creemos en Él, en su palabra, en su poder, en su magnificencia. Pero es una manera de creer que ya no es tan confiada, ya no es tan de descanso en los brazos del Señor. Se entiende la palabra intelectualmente, pero empieza a haber una situación de menor confianza existencial, de menor descanso del alma y del espíritu. Quisiera leerles dos pasajes, ¿no es cierto?, a que les pasó eso a Elías, por ejemplo, que está en Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, y dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, a su esposa Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías había tenido un tremendo éxito, por decir así, en el nombre del Señor. El Señor le había dado, pero una tremenda victoria visible. Y él había incluso terminado con una cantidad enorme de profetas de Baal. Teniendo aquel testimonio, incluso su alma se complicó por esta agresión de Jezabel, por esta agresión de una promesa de matarlo, de aplastarlo, de agredirlo, que él se deprimió, él se complicó en su alma de tal manera que quiso estar solo, se fue al desierto e incluso le dijo: no, ya esto no va más. Un tremendo problema en su alma, aún habiendo tenido el testimonio de esa tremenda victoria. Su alma se complicó. Leamos también en Isaías 40, un pasaje muy, muy hermoso que nos habla de lo que le pasó al pueblo de Israel. Estando en Babilonia, en el cautiverio, habiendo tenido tantas victorias, el pueblo por su desobediencia llegó a estar cautivo en Babilonia, y de alguna manera le entró una cierta depresión, una cierta complicación en su alma a aquellos judíos. Y dice desde el 27 al 31. Bueno, vamos a leer desde el 21. ¿Acaso no han oído, no entienden, están sordos a la palabra de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. El profeta aquí le está diciendo: pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán?, dice el Señor. ¿Quién es igual a mí?, pregunta el Santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó las estrellas?
Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, y este es el trozo. Oh Jacob, se refiere al pueblo de Israel. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, pueblo de Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento, porque Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es decir, el profeta aquí le está diciendo al pueblo de Israel: miren, ustedes no han escuchado, ¿cómo pueden decir esto? Porque quiere removerlos, quiere decirles, pero el Señor es el Señor, el que gobierna sobre el mundo, el que tiene toda la autoridad, el que ha hecho esto y esto. Y ustedes tienen que entender que no es que el Señor no esté. Entonces eso le pasaba también al pueblo de Israel en este pasaje. Nos relata que ellos, producto de la presión de estar bajo Babilonia, estar viviendo en Babilonia, ellos tenían también su alma deprimida, su alma complicada. Pero él dice que quiere que volvamos a las bases de nuestra confianza, a las bases de nuestra confianza, que Dios es supremo. Él hizo los confines de la tierra, Él es el creador y sostenedor de todo. Segundo, dice que Él no se fatiga ni se cansa, está activo y en control, y llevando adelante su proyecto eterno. Dios es sabio, dice también, de que Dios es sabio. Él sabe lo que está haciendo. Nadie puede llegar a entender exactamente y completamente sus planes, pero Dios sabe lo que está haciendo y todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. De tal manera que tú le importas a Dios, aún en estas circunstancias difíciles del planeta y también especialmente lo que nosotros palpamos aquí en Chile. Nosotros podemos decir que le importamos a Dios. A Dios le importas y muchísimo. Y a Dios le importa su iglesia aquí en Chile y también su iglesia en el mundo. Él está ahí. ¿Cómo puedes decir, dice acá, cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Sí, claro que los toma en cuenta. Pero cuando esta agresión, esta situación crítica en el mundo golpea tan fuerte, es posible. Y por eso yo traía esta reflexión. Es posible que esta presión pueda complicar nuestra alma y nos cause una fatiga, un agotamiento, un debilitamiento, una debilidad, nos traiga complicación a nuestra alma. De tal manera que hay muchas prácticas que nos pueden ayudar. Pero sepamos y reiteremos, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, que las fuerzas vienen de Él. Y que es el Espíritu Santo quien va a hacer su operación dentro de nosotros. No es solamente cosas que nosotros tengamos que hacer,
a veces uno quiere hacer cosas para salir de tal situación. Uno quiere ponerse como activo, voy a orar más, voy a leer más la palabra, voy a estar más con los hermanos. Claro que sí, eso nos ayuda para darnos fuerza, darnos salir de aquella presión tan fuerte sobre nuestras almas, escuchar la fe y los consejos de nuestros hermanos, claro que sí. Pero yo quiero animarnos a todos nosotros a exponernos a la operación del Espíritu, a estar quietos y a decir al Señor, como decía aquí, que que el Señor, que no se debilita, ni Él se cansa nunca, porque Él está llevando a cabo sus planes, sus proyectos, el proyecto eterno, dice que Él es Él, no las prácticas. Las prácticas nos ayudan, las prácticas de orar, de leer, de estar con los hermanos, etc. No son esas prácticas por sí mismas, sino que es Él mismo en la persona, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Porque Él dice que todos se pueden cansar en su alma. Podemos llegar a cansarnos por estas situaciones críticas que nos golpean más o menos. Pero dice que los que confíen en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, porque es el Espíritu Santo quien nos puede ministrar a nosotros esas fuerzas en nuestra alma, esas fuerzas en nuestro espíritu, para que nosotros sigamos en el descanso del Señor, en el descanso de esta salvación, que es salvación para hoy y es una salvación para la eternidad. Oremos, Señor, oremos, hermanos, al Señor. Padre eterno, muchísimas gracias, porque tú estás pendiente de nosotros. Tú sabes que nosotros estamos aquí en el mundo. Jesús mismo lo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, pero recibimos el impacto del sistema del mundo, el impacto de cómo se han hecho las cosas en el mundo y que ha perjudicado a todos, a los que no son cristianos y también a los cristianos. Y Señor, te pedimos en esta mañana, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú operes en nuestros corazones, Espíritu Santo, que nosotros vayamos y nos expongamos a la operación tuya en nuestros espíritus, en nuestros corazones, para que seas tú el que nos nutra de nuevas fuerzas, de nuevas perspectivas, de nuevas esperanzas, que tu amor, que tu preocupación sea palpable en nosotros, en cada uno de mis hermanas y de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias, porque en Cristo nos amaste antes, ahora y nos amarás por la eternidad y estamos en ti guardados, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, estemos guardados, estemos en conocimiento, en esa sensación interna total de que estamos en los brazos del Señor. Dios los bendiga muchísimo. Adiós. Amén.